Muy bien, si tienes por allí tu Biblia a mano, quiero invitarte, hermano y hermana, vamos a seguir con nuestra serie temática acerca de las parábolas de Mateo 13, muy interesante y muy desafiante para nosotros los pastores y evidentemente también para la propia iglesia. Así que si tienes tu Biblia por ahí a mano o tu teléfono móvil, podemos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 31, 32. Hoy nos toca hablar de la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza. Mateo 13, 31, ¿lo tienes ya en tu Biblia? Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quiero invitarte a que inclines tu rostro y vamos a orar. Y quiero pedirte que ahí donde estás puedas pedirle a Dios que te hable de manera personal, porque Dios es un Dios personal. Evidentemente su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Su palabra es la verdad. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra alumbra nuestros ojos, tu palabra nos guía en el camino eterno de salvación y nos hemos reunido para adorarte, exaltarte, reconocerte, nuestro Señor, nuestro Rey. Y también anhelamos escuchar tu palabra, ministrando y hablando a nuestros corazones. En esta mañana pedimos, Espíritu Santo, que tu palabra alumbre, Señor, y traiga iluminación a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, para que nosotros podamos vivir en la tierra como la sal y como la luz del mundo a lo cual tú nos llamaste. Padre, gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, yo quisiera decir 3 puntos que para mí son importantes para afrontar esta parábola compleja, difícil. Y estos 3 puntos que yo quiero resaltar para que podamos seguir la temática de la propia parábola es: primero, en esta parábola Jesús no da ningún tipo de explicación a los discípulos, como sí hizo, por ejemplo, en la parábola del sembrador y en la parábola de la cizaña. Ahí sí Jesús explicó, pero aquí, en esta, no hay ninguna explicación, con lo cual es un problema en muchos casos, para la iglesia, para los que leemos la Biblia. El segundo punto importante es que muchos teólogos y eruditos a lo largo de la historia han tratado de describirla o detallarla o explicarla, y evidentemente al no recibir la explicación de Jesús se hace más complicado porque hay muchas interpretaciones no variadas y eso también se hace más complejo. Pero como tercer punto yo quiero usar un material que evidentemente cuando hacemos las series temáticas de los pastores solemos tomar alguna referencia de algunos materiales, y hemos usado el material o un libro de un pastor evangélico, Arthur Pink. Y bueno, es una forma diferente de interpretar esta parábola de la semilla de mostaza que a mí personalmente me llama mucho la atención y me ha edificado mucho, y espero y deseo que también te pueda edificar a ti. Así que, teniendo en cuenta estos 3 aspectos, vamos a entrar ya en materia acerca de la parábola de la semilla de mostaza. Según Arthur Pink, este evangelista erudito inglés de corte calvinista de finales del siglo XIX y que tuvo gran parte de su ministerio en el siglo XX, él decía que una de las grandes pérdidas de la iglesia, o que la iglesia ha sufrido a lo largo de su historia, ha sido descuidar las profecías que se encuentran en la Biblia. Algo que sí ocurrió al menos durante 14 siglos. Es decir, la propia iglesia no observaba y no atendía las profecías que están escritas en la Biblia. Teniendo en cuenta esto, podemos
tomar como referencia el pasaje de Pedro, de segunda de Pedro, cuando Pedro habla a la iglesia y les dice algo bien interesante. Él dice: hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y es cierto, hermanos, la historia de la humanidad ha vivido épocas de oscurantismo. La historia de la humanidad ha vivido épocas realmente de mucho oscurantismo. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, no tenemos más remedio que ir a la Biblia, atender a la Biblia, pero también observar de manera detallada las palabras proféticas que ahí están escritas, que algunas son complejas de entender y de afrontar, pero que no nos queda más remedio que observarlas y al menos indagarlas, estudiarlas, porque así dice la Escritura. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algo bien interesante que decía, por ejemplo, Arthur Pink, y a mí me ha hecho reflexionar. Él decía, yo no sé si tú estarás de acuerdo o mucha gente estará de acuerdo, pero por lo menos sí tenemos que reflexionar con esta frase de este pastor Arthur Pink, que decía que él, desde su punto de vista y desde el punto de vista profético, Mateo 13 es posiblemente el capítulo más importante de todo el Nuevo Testamento, en términos proféticos. Y claro, cuando uno piensa en términos proféticos del Nuevo Testamento, inmediatamente acudimos al libro de Apocalipsis, que realmente significa revelación, es decir, Dios revela el final de los acontecimientos de la historia de la humanidad, la venida de Cristo, el gobierno de Cristo, etc. Pero este hombre dice que para él, desde su punto de vista, este capítulo 13 de Mateo, que habla de 7 parábolas, es el capítulo más importante en términos proféticos de todo el Nuevo Testamento. Y lo que sí es cierto, hermanos, es que Jesús, en este capítulo 13 de Mateo, él está hablando por parábolas, pero son parábolas proféticas. Parábolas proféticas. Los discípulos le preguntan a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual hablas al pueblo por medio de parábolas? Y Jesús en Mateo 13:11 dice: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino. Hermano, tú y yo somos llamados a conocer los misterios del reino. ¿Cuánto dicen amén? Pero él dijo: pero a ellos no les es concedido. Mira qué privilegio, que tú y yo, si verdaderamente somos discípulos de Jesucristo, tenemos el honor, ¿verdad?, de conocer los misterios del reino de los cielos. Todas las parábolas menos una comienzan: el reino de los cielos es semejante a. Todas menos una. La primera, la parábola del sembrador. Y el propio Jesús, en el versículo 35 de Mateo 13, dice: todo esto habló Jesús por parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábolas. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas, escucha, escondidas desde la fundación del mundo. Jesús vino para mostrarnos al Padre, pero también para revelarnos y mostrarnos cosas que estaban ocultas desde la fundación del mundo. Es decir, Mateo 13 está revelando cosas que nunca antes habían sido reveladas al pueblo de Israel y por ende también a los que le escuchaban. Así que desde Mateo 13, este capítulo, hermanos, que Jesús habla por parábolas, son parábolas proféticas. Es complicado decir esto en un movimiento hoy que se mueve mucho en iglesias. Estamos estudiando en Fatela acerca del neopentecostalismo, de la posmodernidad. Hay muchas iglesias que se mueven por profecías y es complicado, ¿verdad? Pero lo que sí es seguro que la palabra de Dios es profética. La palabra de Dios es profética y Cristo está hablando por medio de parábolas proféticas. Así que vaya por delante, hermanos. Es bien difícil afrontar esta parábola de la semilla de mostaza y espero que Dios pueda hablarnos al menos de forma personal a cada uno de nosotros para que podamos vivir una vida lo más cristocéntrica posible. Y para usar una correcta interpretación acerca de esta parábola, según al menos Arthur Pink, W. Pink, debemos fijarnos en 3 figuras que son centrales a lo largo de toda esta parábola, que solo son 2 versículos. Uno de ellos es el grano de mostaza, el segundo es el árbol y el tercero son las aves del cielo. Y la pregunta evidentemente
surge? ¿Qué representa cada una de estas? ¿No? Porque allí está el meollo de la cuestión, allí está el mensaje central de lo que Jesús quería mostrarles a sus discípulos. Y repito que los teólogos, cada uno de ellos, pues tiene, los eruditos, pues tienen una forma de interpretarlo según su corriente protestante, según sus doctrinas, pues tienen una forma de enseñarlo. A mí personalmente ha sido un desafío la manera en la que Arthur Pink lo muestra, lo enseña, y este hombre era un hombre bien importante, era un hombre muy formado. Yo creo que estaba lleno del Espíritu Santo, así que por lo menos podríamos atender y considerar lo que él está enseñando. Entonces, vayamos con el grano de mostaza, hermanos. A lo largo de todo el capítulo 13 de Mateo podemos encontrar claramente que Cristo es el sembrador. ¿Amén? Él es el que sale a sembrar, y hemos visto también a lo largo de estas parábolas que el campo es el... Ayúdenme, iglesia, espero que atiendan a sus predicadores los domingos. ¿Qué es el campo? El campo es el mundo, ¿no? El sembrador salió a sembrar su semilla en el campo, en el mundo. Hemos visto en las anteriores parábolas, hermanos, que la semilla del reino era, en la parábola del sembrador, era la palabra del reino, la semilla era la palabra del reino, el evangelio, las buenas nuevas. En la parábola de la cizaña hemos visto que las semillas son los hijos del reino. Y en esta parábola encontramos que la semilla de mostaza de nuevo son aquellos, o somos aquellos que llevamos el nombre de Cristo por bandera, es decir, los discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Pocas manos veo levantadas aquí. ¿Cuántos son discípulos de Jesucristo? Gloria a Dios. Ahora sí. Espero que hayas dormido bien y sobre todo que hayas desayunado bien. Este grano de mostaza, hermanos, que en realidad es la iglesia, o así lo interpretan la gran mayoría de teólogos y de eruditos, somos la iglesia. Y al principio, como decía el mensaje de Jesús, la semilla de mostaza en su origen es una de las más pequeñas, ¿verdad? De los más pequeños granos que existen de las hortalizas. Así es o era la iglesia, porque la iglesia, recuerda que comenzó con la venida de Jesucristo a la tierra. Él se encarnó a través de la Virgen María. Él llamó a un pequeño grupo de 12 hombres, que algunos de ellos eran del vulgo, eran muchos analfabetos, eran personas normales y corrientes, que Dios los llama, Jesús los llama, con el propósito de hacerlos pescadores de hombres. Y después, cuando Cristo, después de 3 años de ministerio de Cristo aquí en la tierra, y cuando Cristo ya ha ascendido al reino de los cielos, en la fiesta de Pentecostés se encuentran 120 discípulos orando y adorando en el aposento alto. Después de 3 años ya vemos que pasamos de 1 a 120. Y a lo largo de la historia la iglesia ha ido creciendo y creciendo. Vimos después, cuando viene el Espíritu Santo en forma de lenguas que se posan sobre los discípulos, que comienzan a hablar en lenguas. Y la gente que los estaban escuchando se sorprenden. Y ahí se levanta Pedro, predica el evangelio. ¿Y cuántas personas se convierten? A ver, estudiosos, 3.000 personas se convierten. Y cuando Pedro y Juan van al templo y pasan por la puerta de la hermosa y se encuentran allí un paralítico y lo sanan y meten en un problema a Pedro y a Juan, después dice la Escritura que otros 5.000 se convierten. Ya tenemos 8.000. ¿Y cómo va creciendo la iglesia, verdad? Cómo va desarrollándose la iglesia. Y luego grandes multitudes se han ido añadiendo a la iglesia, hermanos. Hoy en día, una página llamada Protestante Digital, lo puedes encontrar, al 19 de diciembre del 2012 decía que había 2.200 millones de cristianos en el mundo. Es decir, el 31% de las personas que habitan en este planeta llamado Tierra dicen ser seguidores de Cristo. Gloria a Dios. Así que el comienzo de la iglesia se origina en una pequeña habitación, en un aposento alto en la ciudad de Jerusalén, con apenas un puñado de hombres que no sabían qué hacer, no sabían por dónde ir, no sabían qué decir, hasta que fueron llenados del Espíritu Santo y de repente la iglesia comenzó a crecer como el grano de mostaza. Lo más curioso, hermanos, es que este comienzo de la iglesia no solamente fue pequeño en cuanto a número, sino también fue débil. Porque a Dios le gusta trabajar mediante lo débil. Y así les escribe Pablo a la iglesia de Corinto y les dice lo siguiente: escucha, mirad, hermanos, vuestra vocación, vuestra profesión, porque no sois muchos sabios según la carne,
Ni muchos sois poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Cuánto dicen amén? Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que todo sea por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Pero la iglesia, hermanos, comenzó así, y aunque en su origen fue pequeña y débil, después la iglesia ha llegado a ser amplia en extensión y muy grande en poder. Lo interesante, hermanos, algunas de las características de la semilla de mostaza que podemos ver reflejado también de manera interesante en la iglesia es que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas, se reproduce con gran rapidez, así ocurrió con la iglesia. Es como la maleza se extiende sin control hacia todas partes. No sé si has tenido la oportunidad de ver qué es o cómo es la mostaza cuando crece. Puede llegar a alcanzar hasta 4 metros de altura, pero se expande de una forma realmente increíble y puede crecer en prados, en terrenos baldíos, puede crecer en caminos, en cualquier terreno. Así, igual, también la iglesia ha ido creciendo y desarrollándose por todos los rincones del mundo intraculturalmente. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Intraculturalmente. Ahora, vamos ya a entrar en dos aspectos que son complejos. Ahora sí, la semilla de mostaza es algo más en lo cual se ponen muchos de acuerdo, pero ya en cuanto al árbol y las aves del cielo ya es más difícil. Este autor, Arthur Pink, él hace una referencia al menos a 2 pasajes bíblicos en las escrituras del Antiguo Testamento cuando habla del árbol. Si quieres buscar en tu Biblia en Daniel capítulo 4, versículos 20 y 22, porque lo que tenemos que tratar de identificar es qué es el árbol. Porque muchos dicen que el árbol es la iglesia. Daniel capítulo 4, versículos 20 y 22. ¿Qué es la iglesia? Pero ¿qué es en realidad el árbol? Jesús no nos lo explicó. Y este hombre, Arthur Pink, él presenta su tesis. Al menos, hermanos, es para considerarla. Y ahí en Daniel capítulo 4, 20, 22 dice: el árbol que viste, que se hizo fuerte y corpulento, estoy usando la versión de las Américas, cuya copa llegaba hasta el cielo y que era visible en toda la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú, oh Rey, que te has hecho grande y fuerte, y tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Este árbol frondoso, grande, alto, le está diciendo: eres tú, oh Rey. Ahí se escondían los animales y en sus ramas se ponían las aves del cielo. Este árbol, según este pasaje bíblico de Daniel, es el rey Nabucodonosor, que fue rey de Babilonia y que fue un imperio bien grande, hermanos, bien poderoso. También Arthur Pink, no lo busques, lo puedes leer en tu casa, pero apúntalo, menciona el capítulo 31 del libro profético también de Ezequiel. Y ahí en este capítulo encontramos algo parecido, cuando habla de un árbol. Y también este árbol hace referencia a que es un personaje histórico, que es el rey de Egipto, Faraón. Entonces aquí encontramos algo bien interesante, hermanos, que tiene que llevarnos a reflexionar. Espero y deseo, te lo digo en serio, que seas una persona que va a la iglesia y no te conformas con leer la Biblia, sino te animo, hermano y hermana, que seas un estudiante de la Biblia, que investigues en la Biblia, que escarbes en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hay que estudiar la Biblia, hermanos. Hay cosas ocultas que están allí, pero necesitamos que venga el Espíritu Santo, que venga la gloria de Dios y que nos las muestre y nos las revele. Ambos reyes, el rey de Babilonia y Faraón, en su soberbia, en su orgullo, debido a su poder, crecieron con la mentalidad de que ellos eran invencibles. Al punto incluso que, debido a su grandeza, que era de tales dimensiones, llegaron a pensar que ellos mismos eran divinidades. Y todo esto llevado porque su corazón se hinchó del veneno, de la arrogancia y de la vanidad. Según Arthur Pink, hermanos,
Él dice que este árbol simboliza la grandeza terrenal. Él habla de la prominencia y la elevación del hombre, de los imperios. Él habla de organizaciones, de sistemas, de estructuras humanas y, escucha bien, personas no convertidas, escucha bien, personas no convertidas que por interés abrazan el Evangelio. Y a mí me llama mucho la atención esta manera de mostrar qué es el árbol. Él habla de estructuras, él habla de organizaciones, de sistemas, de personas no convertidas que por interés abrazan el Evangelio y se introducen dentro de la iglesia y se convierten, en definitiva, herramientas en las manos del diablo con el propósito de destruir a la iglesia. No olvidemos, hermanos, que la parábola de la cizaña que vimos la semana pasada, el sembrador sembró la semilla, pero el enemigo que sembró la cizaña, la sembró. Y lo curioso, hermanos, que a mí me dio por investigar qué es la cizaña. Y la cizaña es una planta de las familias de las gramíneas que cuando es plantada es tan difícil de identificar y de diferenciarla del trigo que no es capaz de ser perceptible hasta prácticamente el final. Pasa por ser trigo, pero es cizaña. Y resulta que la cizaña en su fruto contiene una toxina, un veneno. Tú no has escuchado muchas veces esa frase, quizás en el trabajo, en la familia, en las relaciones, cuando dicen, no, es que esta persona es polémica y lo que está haciendo es sembrar cizaña. ¿Lo has escuchado? ¿Sí o no? Este está sembrando cizaña. ¿Sabes lo que significa eso? Este está sembrando veneno. Y mete ahí su germen, su semilla, con tal de traer ruina, destrucción, ¿verdad? Quizás en las relaciones, quizás en situaciones, no lo sé. Ese es el propósito, en definitiva, hermanos, del diablo. Y el diablo, claro, ha aprovechado incluso el crecimiento, el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, incluso para meterse dentro de la iglesia y desde dentro de la iglesia intentar llevar destrucción a la propia iglesia. Ahora mira el proceso de los acontecimientos, hermanos. El comienzo, la semilla de mostaza era un grupo pequeño, débil, de hombres. El cristianismo en su origen no era tenido en consideración. Hoy sí es tenido en consideración, es por su numerología, no por su enseñanza, sino porque hay muchos millones de cristianos en el mundo, pero en su origen el cristianismo no era digno de consideración. Sin embargo, hasta que se convierte el emperador Constantino en el siglo IV de nuestra era y establece la religión del cristianismo como religión oficial del Estado en el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo. Mira cómo es el proceso de los acontecimientos. Y cuando ya la iglesia llega a ese estatus, a ese nivel, hermanos, de repente la iglesia como que abandona el aposento alto, abandona su sencillez, abandona su humildad y se convierte en un estado, se convierte en un ente cuyos líderes, cuyas personas que estaban en la cúspide del liderazgo comienzan a codiciar y comienzan a codearse con los reyes de este mundo. Así es la iglesia y de repente el cristianismo se comienza a hacer grande, muy grande. Y son miles de personas que solicitan ser bautizados para ser miembros de esa iglesia católica y universal. Y claro, con el paso de los años, hermanos, lee un poco de historia. Con el paso de los años, ¿sabes lo que le ocurrió a la iglesia? La iglesia se corrompió. La iglesia se corrompió a niveles que ni te puedes imaginar. Investiga un poquito lo que hacían algunos papas. Investiga. Investiga lo que hacían algunos líderes dentro de la iglesia, que era considerada la iglesia de Jesucristo, la que Él fundó. Por siglos, líderes religiosos de la iglesia llegaron a practicar o realizar prácticas que eran realmente vergonzosas, asustaban, hermanos. Déjame decirte que incluso hoy en día está ocurriendo no solamente dentro del mundo católico, sino también dentro del mundo protestante. Porque ni siquiera los protestantes nos salvamos de practicar cosas que avergüenzan al Evangelio.
Y son muchos los que sostienen que esa iglesia ha tenido un recuento de atrocidades, de desmanes, de abusos que han ido acompañados, según las diferentes épocas, por ejércitos conquistadores, por gobiernos incluso fascistas, dictaduras que eran ignominiosas, eran una vergüenza, y por incluso poderes económicos. La iglesia se corrompió. Y es muy interesante, hermanos, me llama mucho la atención cómo enfoca este hombre, Arthur Pink. Él habla de la semilla de mostaza, que es en realidad una hortaliza, no lo olvides. Y nunca una hortaliza se puede convertir en árbol. Nunca. Porque es una hortaliza. Y aunque tiene apariencia de árbol por su grandeza, porque puede llegar hasta los 4 meses, en realidad, técnicamente, no es un árbol. Sin embargo, Jesús dice que esta semilla de mostaza, que es la más pequeña entre las hortalizas, llega a convertirse en un árbol, es decir, en algo que originalmente no era. Así ha ocurrido con la iglesia. La iglesia llegó a convertirse en algo que no era. Es decir, un ente corrupto y depravado. Así era la iglesia, hermanos. Hasta tal punto que Dios tiene que intervenir en la historia de la humanidad, como hace muchas veces, como seguirá haciendo y como en el futuro volverá a hacer. Dios va a intervenir en la historia de la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Para que venga el reino de Cristo y para que venga Cristo mismo y traiga redención final al mundo y a la iglesia. Y hubo un momento en el cual tuvo que intervenir Dios en la historia de la humanidad, y allí aparecieron hombres como Martín Lutero y la reforma que derivó en el movimiento protestante. Porque había miles y miles, millones de personas que querían volver a la fuente original, a la pureza del cristianismo conforme a las Escrituras, hermanos. Bueno, esta es, digamos, la tesis que presenta este hombre, pero es bien interesante, hermanos. Hay que reflexionar en ello. Y ahora sí, ¿quiénes son entonces las aves del cielo? Si tú miras los versículos 4 y 19 de Mateo, hermano, porque esto significa examinar, tenemos que seguir la parábola el capítulo 13 de Mateo de forma unitaria, es decir, hay una correlación entre todas las parábolas. No podemos sacar una parábola fuera de contexto porque la podemos usar como un pretexto. Entonces hay una correlación en todas las parábolas, y entonces mira, los versículos 4 y 19 nos dan un poco de claridad acerca de quiénes son estas aves. Claro, alguno puede pensar, no es que las aves del cielo alimentan porque mi padre las alimenta. Hermano, eso está fuera de contexto. En el contexto en el que estamos hablando, mira en el versículo 4 de Mateo 13, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron, ¿quién? Las aves. ¿Y qué hicieron? Se la comieron. La explicación la tienes en el versículo 19, que es cuando Jesús explica la parábola del sembrador. Todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? ¿Quién viene? El maligno y sus secuaces, que son los demonios. ¿Y qué hacen? Arrebatan lo que fue sembrado en sus corazones. Este es el que fue sembrado, la semilla, junto al camino. Entonces, hermanos, según este hombre, yo estoy de acuerdo con él, estas aves son los hijos del maligno, es el propio Satanás. Y déjame decirte, hermanos, que la historia de la cristiandad así lo confirma esta idea. El diablo a lo largo de la historia ha descargado toda su furia diabólica contra 2 pueblos, y lo seguirá haciendo. El primero de ellos es el pueblo judío. El diablo siempre ha descargado toda su furia y lo va a seguir haciendo contra estos 2 pueblos. ¿Por qué? Porque el pueblo judío, hermano, no lo olvides nunca, es el pueblo escogido por Dios. Escucha bien, el pueblo judío es el pueblo escogido por Dios. Y no lo olvides nunca que el Mesías era judío de nacimiento. Y cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana y hablando acerca de la verdadera adoración, Jesús le dice a esta mujer: vosotros adoráis lo que no sabéis, lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuánto dicen amén? Y el segundo pueblo que el diablo persigue siempre destruir, y no va a cejar en su empeño, recuérdalo siempre, es la iglesia, y son los cristianos. Así que mira a la persona que tienes a tu lado, mírala fijamente, no te dé vergüenza, y dile: el diablo persigue destruirte. No lo olvides nunca, hermano. Si Dios quiere bendecirte, el diablo quiere destruirte. ¿Recuerdas las palabras de Jesús en Juan 10:10? El ladrón no viene sino a ¿qué? No. ¿El diablo no viene sino a qué? No.
El diablo no viene sino a hurtar. Primero hurtar, después matar y después... Algunos dicen el diablo viene a robar. No, el diablo no viene a robar, el diablo viene a hurtar. Hay una matización entre robar y hurtar. Siempre lo digo. Hurtar es cuando tú vas con tu bolsito, las mujeres, ¿verdad? Y alguien viene, te tira de él, incluso si tiene que arrastrarte, te arrastra, pero te roba. Hurtar es cuando tú vas con tu bolsito abierto y alguien por detrás sigilosamente y astutamente viene y sin que te des cuenta te ha quitado tu móvil. Eso es hurtar. Entonces, lo que va a hacer el diablo nunca va a venir de frente a ti, nunca te va a robar, va a pretender hurtar. Y el diablo, hermanos, quiere destruir la iglesia y quiere destruir a los cristianos. Todas las armas de las que dispone el diablo en su arsenal las usa con el propósito de exterminar a estos dos pueblos, a los judíos y a la iglesia. Mira, durante los primeros 3 siglos en la historia de la humanidad hubo al menos 10 persecuciones contra los cristianos, con diferentes emperadores. Y siempre con el propósito de acabar con ellos. Eran perseguidos, eran encarcelados, eran torturados y eran asesinados. De 1000 maneras. Durante los primeros 3 siglos. Y déjame decirte que hoy, en el año 2018, sigue habiendo persecución contra los cristianos como nunca antes en la historia. ¿Lo sabías? Los cristianos siguen siendo perseguidos hoy en día. Y siguen siendo escarcelados y siguen siendo asesinados. Y de igual forma con los judíos, hermanos. La historia muestra que los judíos han sido perseguidos, expulsados, asesinados, llegando, imagínate, a la terrible aberración durante la Segunda Guerra Mundial, donde fueron aniquilados cerca de 6 millones de judíos en los campos de concentración alemanes. Y hasta tal punto que los reyes católicos en el año 1492 expulsaron a los judíos de España. Y en 1992, a los 500 años de esa efeméride, el rey Juan Carlos visitó una sinagoga judía y no pidió perdón. Los judíos y los cristianos siguen siendo perseguidos. ¿Sabes por qué, hermanos? Escúchame bien. Porque el diablo odia. Escúchalo bien, odia a los judíos. El diablo odia a la iglesia. Y el diablo odia a los cristianos. Los odia, hermanos. Créetelo. Yo tenía un hermano en la iglesia cuando era pastor en Getafe, te acordarás, Lucho, de él. Él era de la iglesia y él decía, yo no creo en el diablo. Te va a meter en las costillas por todos los sitios. Porque el diablo no es esa parrafada que nos enseñan, ¿verdad? De color rojo, con un tridente, con una colita. No, el diablo es un espíritu de maldad que se rebeló contra Dios y que busca destruir tu vida y la mía. ¿Y sabes por qué el diablo persigue a la iglesia y lanza, igual que a los judíos, lanza todo su arsenal de 1000 formas contra los judíos y contra la iglesia y contra los cristianos? Déjame decírtelo, lo he tomado del libro de este Arthur Pink. Él dice, porque literalmente el diablo persigue borrar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Eso es lo que persigue el diablo. Borrar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Y Cristo era judío y Cristo fundó la iglesia. Y ha desatado toda su furia contra los judíos, contra los cristianos, y lo seguirá haciendo, hermanos. Créeme, tú y yo estamos inmersos en una terrible guerra espiritual. ¿Cuántos lo saben? Estamos sumergidos en una terrible guerra espiritual porque todos los poderes demoníacos se plantan contra nosotros, pero gloria a Dios, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura en Romanos? ¿Somos más que? Dile a la persona que tienes a tu lado, somos más que vencedores porque Cristo está contigo, conmigo. Gloria a Dios. Quiero concluir, hermanos, y quiero hacerlo posiblemente, yo no sé si la semana pasada, ¿quién predicó la semana pasada aquí? ¿Quién predicó? Digo, ¿ya no se acuerdan de la predicación del domingo pasado? Están ahí
¿quién predicó el domingo? Esteban Irving, predicó Vicente, predicó una visita, qué sé yo. No, predicó el pastor Vicente. No sé si el pastor Vicente puso estos aspectos que yo quiero resaltar para terminar, pero yo, hermanos, orando, sentí de Dios volver a incidir en ellos, porque esta parábola de la semilla de mostaza es compleja, es difícil, hay que afrontarla, pero más allá de todo eso, hermanos, yo quiero que tú y yo podamos quedarnos con una conclusión. Es decir, los teólogos dicen, Arthur Pink dice, Pastor Miguel, no, pero una conclusión práctica para mi vida. ¿Qué es lo que yo puedo sacar en concreto como cristiano del siglo XXI de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en la iglesia de Fuenlabrada? ¿Qué puedo sacar en concreto práctico para mi vida? ¿Qué podemos hacer, hermanos? Y yo quiero recapitular de 4 aspectos que yo también prediqué la semana pasada en Oporto, pero quiero incidir en ellos porque son importantes para tu vida devocional y para nosotros como iglesia de forma corporativa. ¿Qué podemos hacer entonces, hermanos? Si vemos que el diablo va a perseguirnos, si vemos que el diablo se va a introducir dentro de la iglesia, si vemos que el diablo va a golpear, si vemos que la obra del diablo no va a cejar en su empeño, porque no olvides, hermanos, no olvides que los discípulos en la parábola de la cizaña le dijeron a Jesús, Maestro, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Qué dijo Jesús? No, no. Dejad que la cizaña crezca juntamente con el trigo y al final de los siglos enviaré a mis ángeles, ¿verdad? Y entonces serán tomadas en manojos y serán echadas en el fuego. Lo que Jesús estaba diciendo, que la maldad, el poder de las tinieblas, el poder de la oscuridad va a caminar paralelamente, hermanos, juntamente con la iglesia y el cristianismo y el mundo. Va a caminar paralelamente, así. Y eso es lo que está profetizando Jesús en estas parábolas. Así que, hermanos, ¿qué podemos hacer tú y yo? No sé si el pastor Vicente lo hizo la semana pasada, pero yo quiero al menos recordar. Lo primero que tienes que hacer, lo primero que yo tengo que hacer, hermanos, es seguir predicando el evangelio. ¿Cuánto dicen amén? Dile a la persona que tienes a tu lado, predica el evangelio. No solo con tus palabras, sino también con tu testimonio. Porque nuestro testimonio, nuestra conducta tiene que ir paralelamente con nuestras palabras. Nuestras palabras no pueden ir por allá y nuestro ejemplo no puede ir por allá, porque entonces somos unos falsos cristianos, ¿no? Hay que seguir predicando el evangelio, hermanos, porque hay mucha gente que esté ahí fuera que necesita conocer a Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Porque conocer a Jesús cambia todo, hermanos. Cambia tu vida en el presente y cambia tu eternidad para siempre. Lo segundo que tenemos que hacer, hermanos, es vivir con diligencia. Vivir con diligencia. Miren las palabras del apóstol Pablo cuando él escribe, aunque está en todos los escritos de Pablo, pero específicamente él escribe a los efesios y les dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Una de las palabras que a mí más impacto me causan en la enseñanza de Pablo a Timoteo es cuando le dice, ten cuidado de ti mismo. Nosotros somos muy adictos a vivir la vida así, no como Cristóbal Colón, sino señalando a los demás. Somos muy adictos a juzgar a los demás. Somos muy adictos a ver la paja en el ojo ajeno y poco dados a ver la viga que tenemos en nuestro ojo. ¿Sí o no? ¿Nos pasa? ¿Te pasa a ti? Uy, qué pecador eres. Nos pasa a todos nosotros, hermanos. Pero Pablo estaba diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Porque los días son malos. Así que, hermanos, lo primero es, hay que seguir predicando el evangelio. A diestra y a siniestra. Por todos los sitios. Predicar a Cristo. Segundo, vivir con diligencia, hermanos. Ten cuidado de ti mismo. Te lo digo honestamente, tengo aquí a una de mis hijas. Si mis hijas no quieren seguir el camino de la salvación,
es su decisión. ¿Me dolerá con todo mi corazón no verla allí en el reino de los cielos? Sí, pero la salvación es personal. Y yo pelearé con quien haga falta, me pondré los guantes de boxeo con quien haga falta para que mis hijas sean salvas, pero la salvación es personal. Cada uno decide por sí mismo. Así que Pablo dice, mirad con diligencia, hermano, examínate a ti todos los días. Ten cuidado de ti mismo todos los días, cómo piensas, cómo actúas, cómo te manejas. Eso es lo importante. Más allá de que la iglesia, algunos dicen, no, es que la iglesia es el hogar de los falsos, de los hipócritas. Bueno, ¿y qué más da? Jesucristo dijo que dentro de la iglesia también habría cizaña. Pero tú, ¿qué vas a hacer al respecto? Vivir con diligencia. Lo tercero, hermanos, que tenemos que hacer es vivir siempre recordando el amor de Cristo. ¿Tú sabes que Cristo te ama? ¿Lo crees? ¿Que Cristo te ama con todo su corazón y con todas sus fuerzas? De tal manera te amó Cristo, te amó Dios, que envió a su Hijo unigénito. Recuerda las palabras de Jesús: Maestro, ¿quieres que quitemos, que arranquemos la cizaña? No, no sea que al arrancar la cizaña sea también dañado el trigo. Cristo tiene la mente puesta en ti todos los días, y Cristo siempre te rodeará con su favor, con su benevolencia, aunque tú a veces creas o pienses que Dios se ha alejado de ti, pero eso no es verdad. ¿Cuánto dicen amén? Cristo piensa en ti todos los días. Cristo te mira como su niña, la niña de sus ojos. Cristo anhela fervientemente tener un cara a cara contigo todos los días. Anhela escucharte, anhela verte, anhela sentirte, anhela olerte. Más allá de que uses Armani o qué sé yo, o colonia de Carrefour. Pero Cristo también necesita y quiere olerte. Oler tu adoración, oler tu alabanza, oler tu exaltación. Cristo tiene celo de querer estar contigo porque te ama, querido hermano, querida hermana. Amén. Y lo último, hermano y hermana, y con esto termino. Primero, predica el Evangelio, prediquemos el Evangelio. Segundo, vivamos con diligencia. Tercero, hermano, recordemos siempre el amor de Cristo. Y lo cuarto que quiero decirte, hermano, es huye. Dile a la persona que tienes a tu lado, huye. La pregunta es, ¿de qué? ¿Ok, Miguel? ¿De qué tengo que huir? Del pastor Vicente, que me persigue siempre. Estudia en la escuela bíblica, bautízate. ¿De qué tengo que huir? Mateo 13, no lo busques. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad. Hermano, créeme, esto va a ocurrir. Créeme. Sentía misericordia acompañada de ira cuando estos días atrás veía a un actor famoso en España que fue llevado a juicio porque había dicho meses atrás o años atrás una parrafada en Twitter acerca de Dios, de la Virgen y de los cristianos. ¿Lo has visto en internet? Sentía misericordia, hermanos, porque va a llegar el día de la ira de Dios. Cuando ya la copa de Dios esté rebasando, se esté llenando de la ira y de las maldades, va a llegar el día de la ira de Dios. Por eso te digo, huye. Y dile a la persona que tienes a tu lado, huye de la ira venidera. Díselo. De eso tienes que huir, hermano. No te veo que se lo digas. Díselo. Huye de la ira venidera. Porque algunos viven la vida como si, aquí no va a pasar nada, me van a comer los gusanos y ya está. Pero viene el día de la ira de Dios. Por eso uno tiene que vivir diligentemente en la tierra y tener temor de Dios. ¿Sabes cuál es el mayor anhelo que tengo en mi vida, aparte de ser abuelo? Lo digo porque está aquí mi hija y se casó y quiero que me haga abuelo, pero no hay forma, voy a tener que ayunar 21 días. ¿Sabes cuál es el mayor anhelo de mi corazón, hermanos? Que venga el día de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Porque Cristo viene. Y lo anhelo fervorosamente, hermanos. Lo pido. Ven pronto, Jesús.
Ven pronto, Jesús. Y sé que tarde o temprano mis ojos verán al Mesías. ¿Cuántos lo creen? Mis ojos verán al Mesías. ¡Aleluya! Si tú lo esperas, lo anhelas fervientemente en tu corazón, hermano, verte cara a cara con Jesús. Allí terminará todo. Pero algunos tendrán que pasar por la ira de Dios. Y yo tenía misericordia de ese hombre. También tenía ira, digo, si lo cojo. Pero tenía misericordia. Digo, Señor, ¿cuántos viven así la vida pensando que no van a tener que rendir cuentas? Pero llegará el día, hermanos, en que toda rodilla se doblará. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermanos, vamos a orar. Así que más allá de que tú puedas entender o no esta parábola de la semilla de mostaza, hermano, vive la vida de esta manera. Predica el Evangelio. Predícalo. Estoy trabajando en una empresa, bueno, tengo que trabajar aparte de la iglesia. Y ya he sembrado mi primer granito para predicarle a una persona, a una secretaria. Cuando me decía, ¿qué haces, Miguel, tantas horas allí cuando no tienes que salir a...? Le digo, estoy estudiando una maestría. Torció la cabeza. ¿Y qué estás estudiando? Y le dije, estoy estudiando teología. Y estoy esperando que me pregunte. Estoy ansioso porque me pregunte, ¿y por qué estudias teología? Y ahí va a ser la mía. Y voy a echar mi caña de pescar a ver si la pesco. No sé si es un delfín, no sé si es un tiburón, no sé si es, yo qué sé lo que es. Pero espero que Dios me la dé para el nombre de Cristo. Prediquemos el Evangelio, hermanos. Padre, gracias. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Tú no explicaste esta parábola de la semilla de mostaza. Qué importante es, Señor. Y es verdad que los teólogos tratan de ayudarnos y no siempre es fácil. Pero más allá de todo ello, Señor, que cada uno de los que estamos aquí podamos vivir vidas cristocéntricas. Padre, allá por donde vayamos, que podamos vivir con el temor que te reverencia. Que podamos vivir vidas, Señor, que te honren, que te exalten. Que podamos en verdad ser pescadores de hombres, porque tú nos llamaste a esa profesión, amado Padre. Y ayúdanos a no descuidarnos, a no vivir vidas relajadas, sino a ser diligentes. A mirar con mucho detenimiento, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo quien nos muestre cada día cómo andamos. Y cuando nos equivocamos o nos salimos del camino, Señor, que con cuerdas de amor vuelvas a atraernos a ti. Amado Padre, gracias por tu profundo amor por nosotros. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, Jesús. Tú eres nuestro buen pastor y nada nos faltará. Gracias por cuidarnos, por amarnos. En esta mañana y cada día de nuestras vidas queremos honrarte y adorarte. Quiero invitarte, si es así, ponte de pie donde estás. Dile, Señor, yo quiero adorarte. No solo el domingo, sino cada día de mi vida. Quiero invitarte a que te pongas de pie, hermano. Si realmente tú quieres honrar a Jesús con tu vida, dile, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Guía mi vida. Guía mi corazón. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu palabra. Y que nuestras vidas sean olor fragante para ti, Señor. Gracias. Tú eres digno de toda gloria, de toda adoración y de toda exaltación. Oramos que así sea, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.